Bueno, hoy en día parece ser que los políticos son más cara dura que otra cosa. Y eso es sobre todo desde la perspectiva de la ciencia política porque no solamente son gestores, sino que son representantes. Y como representantes, los políticos tienen una relación vertical, tanto con la ciudadanía, es decir, vertical de abajo a arriba, ciudadanía, representante político, como con su propio partido que representa la empresa que respalda a este trabajador que es el representante del partido, ¿no? Que es una relación vertical pero hacia arriba, es decir, se encuentra el partido político, el representante y finalmente la ciudadanía. Y esa relación es vertical y como vemos se retroalimenta de alguna forma, porque los ciudadanos tienen que votar para que salgan esos representantes que a su vez representan partidos políticos, ¿no? Bueno, pues vemos que este esquema, esta configuración, de alguna forma pervierte la propia actuación de forma natural del político, porque el político tiene por un lado el hecho de ser un gestor, que al fin y al cabo es lo que queremos todos, ¿no? Que si confiamos en un político, que este político haga bien su trabajo y por tanto maximice los beneficios de su trabajo, mientras que el coste los minimice. Sin embargo, ojalá fuera así de fácil, es mucho más complicado, porque hay grandes tensiones dentro de un político entre su naturaleza de gobernanza o de gestoría y su naturaleza de representación, representando por un lado al partido y por otro lado a la ciudadanía. Por tanto, aquí el político debe encontrar un equilibrio entre, digamos, tres vértices. Uno está el de la gestoría, otro el de la representación vertical del partido y otro la representación vertical de la ciudadanía. Dentro de todo esto, pues el político intenta sobrevivir, conseguir la mayor cuota de aceptación posible, tanto del partido como de la ciudadanía, y en última instancia, hacer una gestoría, hacer una gobernanza que no le genere impopularidad, lo cual es bastante, para mí, dramático, ya que lo primero debería ser la gestoría, el hacer buenas políticas públicas y solventar pues problemas que surjan, que al fin y al cabo para eso están. Sin embargo, dentro de lo que es la cultura política, el político representa una actividad ideológica y también una actividad, digamos, ética. Entonces, dentro del concepto de la representación, este político, por un lado, tiene un enfoque ético, lo que debería hacer, lo que se supone que está bien y está mal en su actuación, y un enfoque estético, es decir, tiene que vender el producto, que vender el partido, que vender su cuota política, su cuota de mercado. Por tanto, la función estética del político en ocasiones fagocita, se lleva, se come, entierra la versión ética. Y muchas veces hemos visto a políticos decir cosas que incluso ni siquiera piensan, o decir cosas que todos sabemos que es mentira, o decir cosas que son promesas que van a incumplir y lo saben. Eso no es ético, pero es estético, porque al fin y al cabo una bonita imagen y una bonita voz gana votos. Pero a veces la ética no. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los principales problemas en el discurso de un político. Después de todo lo que he dicho, vamos a hacerlo más sencillo, haciendo un esquema en el que vamos a ver las distorsiones que usan los políticos para que su discurso tenga un contenido estético en referencia a sus propias motivaciones. Es decir, el político lo que quiere al final, como hemos dicho, es ser popular, tener una buena cuota de mercado, ser aceptado tanto por el partido como por la ciudadanía. Por tanto, con esas motivaciones tiene digamos, la expectativa de crear discursos que no desgasten su imagen. Y usan principalmente 4 grandes distorsiones en el discurso, en su habla. Cuando aparece, por ejemplo, en una rueda de prensa un político o un ministro portavoz, suelen muchas veces dar respuestas a preguntas
que son incoherentes. Es decir, si te he preguntado por las pensiones, ¿por qué me hablas de lo mal que lo hizo el gobierno anterior, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo te he preguntado qué vas a hacer tú con las pensiones, ¿no? Pues hay 4 grandes distorsiones que se han de emplear en el discurso para salir airoso, aunque en ocasiones la ética deja que desear y es la gran, digamos, aquí la gran herida, ¿no? En primero, la gran autorreferencia. Esto siempre se da cuando hay algo que vender. La autorreferencia es algo excesivo en los discursos. Aparece un político y le encanta hablar de sí mismo. ¿Desde qué marco? Desde el marco del autoensalzamiento. Ahí lo leemos, ¿vale? Es el segundo punto. Es decir, yo he hecho algo increíble y lo tenéis que saber y lo tenéis que recordar hasta el día en el que tengáis que votar, porque me tenéis que votar a mí, porque yo soy el mejor, porque yo me autoensalzo. Mis políticas, he creado tal cosa, he salvado la economía o he salvado la sociedad, o yo he traído tales leyes que mejoran la calidad de vida de las personas, aunque sea mentira. Lo importante es autorreferenciarse y autoensalzarse. No decir verdades, sino autorreferenciarse y autoensalzarse y encontrar, digamos, un esquema que te permita hacerlo. Ya está. Es una distorsión que se emplea de una forma muy seguida en muchos discursos, en muchas exposiciones, no solamente de políticos, también de personas que necesitan vender, ¿no? Por tanto, digamos que esto tiene que ver, por un lado, son distorsiones que se ven en psicología y en psicología política, por otro lado, también se puede ver en marketing, ¿ok? La pobreza de contenido tiene que ver sobre todo con salir airoso a una pregunta muy difícil. Entonces se empobrece el contenido del discurso, que puede tardar 4 minutos en eclosionar con una conclusión, pero hasta la conclusión no se ha dicho absolutamente nada. Entonces, yo me tiro 4 minutos hablando de cómo la Unión Europea está generando un marco referencial en las instituciones de forma transversal y transnacional. Entonces nadie me va a entender, no sé lo que estoy diciendo, pero parece algo súper complejo y súper importante. Y al final del todo, porque me han preguntado por las pensiones y qué voy a hacer, al final del todo, lo que digo es algo con autorreferencia y autoensalzamiento. Nosotros somos el gobierno que permite el cambio hacia una prosperidad duradera a largo plazo y trabajaremos para que así sea. Si veis, lo que he hecho ha sido empobrecer el contenido de una forma totalmente simbólica, es decir, he hablado de muchísimos conceptos, los he mezclado de forma que parezca que la ensalada es coherente, etcétera, etcétera, y finalmente he usado la autorreferencia. Nosotros somos el gobierno del cambio y el autoensalzamiento, y gracias a nosotros tendremos a largo plazo prosperidad. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que en el fondo a corto plazo os voy a joder. Pero a largo plazo, o sea, es decir, yo ya he enfocado, digamos, mi bombilla en el largo plazo, porque no puedo vender el corto plazo. Porque voy a hacer recortes a lo mejor, ¿no? Pero fijaos que mucha gente me va a comprar, porque no hay una mácula en mi discurso. O sea, nadie me puede echar en cara que he dicho algo así como, mira, voy a ser honesto, os voy a recortar a todos el sueldo y la gente va a estar muy jodida porque voy a subir a todos los autónomos, os voy a obligar a pagar el doble. No, pero bueno, eso es lo que hay. Pues no me vota ni Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es impopular. Porque es impopular y además a lo mejor es incorrecto. A lo mejor no hay que subirle a todo el mundo de repente pues los impuestos de forma discriminada, sino que hay que hacer una política pública sesuda. Porque para eso se supone que están ahí, para ser más inteligentes que nosotros en términos de aplicación, ¿no? Es decir, se supone que tú sabes cómo solventar ciertos problemas que en el fondo habéis creado los políticos, porque nadie me ha preguntado si queremos 24 ministerios más, ¿no? Simplemente habéis decidido pues engrosar el Estado, o nadie os ha preguntado si la reforma de tal no sé qué la queríamos, simplemente la habéis llevado a cabo. Entonces muchas veces los políticos crean problemas y los ciudadanos al final pagan el pato, ¿no? Pero bueno,
no lo pueden vender así. Tienen que usar distorsiones en el discurso para, digamos, generar modulaciones en el propio contenido del discurso. Por último, vemos la tangencialidad. La tangencialidad tiene que ver con la búsqueda de elementos tangentes en el discurso que nos salven la respuesta. Por ejemplo, si yo te pregunto, oye, ¿vas a subirle a los autónomos la cuota? Y sé que les van a subir la cuota, la respuesta va a ser tangencial. No le voy a decir, sí, vamos a subir la cuota y os vamos a joder vivos. No, la respuesta no va a ser así. Se emplea la distorsión de la tangencialidad. Distorsiono la respuesta buscando una tangente del contenido de la pregunta para poder usarla y así salir airoso y no decir la frase sí, vamos a subirlo. No. O sea, por ejemplo, una tangente del sí vamos a subirlo será nunca haremos políticas que perjudiquen a los ciudadanos de forma largoplacista. Todas las reformas que vamos a hacer están vinculadas al deseo y a la motivación de mejorar la calidad de todos los españoles y de todas las prestaciones públicas. Oye, es una buena tangencialidad. Lo que estás diciendo es, nosotros vamos a crear, digamos, una estructura para mejorar las condiciones de vida de las personas en términos de prestaciones. Pero no estás diciendo, sí, vamos a subir a los autónomos y vamos a intentar exprimir hasta el último euro que podamos, ¿no? No vas a decir eso nunca. Sin embargo, si sabes leer, si sabes interpretar las distorsiones de un discurso, sabes ver la motivación y la realidad objetiva que subyace a este. Por tanto, es muy importante entender que los discursos se mantienen a partir de estas 4 distorsiones: autorreferencia, autoensalzamiento, pobreza y tangencialidad, y que así cualquier, cualquier aspirante a político, pues puede salir airoso de cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Cualquier cosa que te pregunte puede salir airoso así, con cara dura. Pero bueno, la cara dura, que al fin y al cabo no sale tan cara. En este sentido, ética y estética se encuentran en conflicto, pero lo más importante es intentar mantener una cuota o ampliar la cuota de aceptación del partido y de la ciudadanía. Mientras la ciudadanía se coma tu discurso, todo seguirá bien para el político. Todo seguirá bien para ti, si eres político. Y el partido siempre va a estar bien, uses o no uses distorsiones, porque al partido le da igual la ética y la estética. Lo que le importa es el mercado. Entonces, en este sentido, hay hay 4 principales distorsiones, y el discurso está motivado, por un lado, por la teoría de la elección racional, que es el enfoque por el cual se dice que todos nosotros somos individuos con motivaciones propias y que, digamos, toda personalidad jurídica o no jurídica, tiene su propia motivación intrínseca. Entonces, un partido político está motivado ¿a qué? A conseguir sus objetivos egoístas, ¿no? Y un político, a su vez, está motivado a conseguir sus objetivos egoístas, aunque tenga que, de alguna forma, lastimar al partido. Es decir, todo este plan, que es el mundo, que es todo este plan que es la sociedad y el conjunto de la sociedad, está configurado por muchas motivaciones que entran en conflicto o entran en armonía. Es decir, todas las personas y todas las personalidades, ya sean institucionales o sean personales, ¿vale? Digamos que están motivadas por, impulsos egoístas y objetivos egoístas. Entonces, ¿qué pasa? Que este enfoque nos sirve para hacer una lectura de la motivación, ¿vale? Del político dentro de lo que es el discurso. Y el cuerpo del discurso lo vamos a leer desde un enfoque de la teoría relacional del discurso. Este enfoque teórico sirve para saber cómo podemos generar relatos que sean coherentes y que, a nivel deductivo, cualquier persona que no se pare a analizarlo, lo compre. Es decir, cómo podemos crear grandes relatos que sean emocionales y que promuevan, digamos, la acción del ciudadano en términos positivos. Por tanto, vemos motivación y cuerpo, que eso es muy importante. Por un lado, entender la motivación
del político, para eso usamos la teoría de la elección racional. Y por otro lado, entender el cuerpo del discurso político, para eso usamos la teoría relacional del discurso, ¿vale? Por decirlo de una forma así llana. ¿Cómo crear el discurso y cuáles son las distorsiones de antagonismo? A ver, ¿cómo crear un discurso? Primero, tenemos que saber que hay que crear una identidad de relato. ¿Por qué? Porque la identidad es lo que te diferencia en el mercado político. Debes ser único. En este sentido, se emplean articulaciones de elementos. Es decir, la realidad tiene un montón de cosas, de elementos. Tenemos sindicatos, tenemos empresas privadas, empresas públicas, tenemos personas, tenemos pobreza relativa, tenemos riqueza, hay muchas cosas que podemos articular, o sea, podemos promover, digamos, una ensalada de todo esto, siempre que quede, digamos, presentable para generar una identidad. Entonces, siempre que se va a hacer un partido político o siempre que vas a meterte en la acción política, la gran pregunta es ¿cuál es mi identidad, ¿no?, dentro del mercado político? Y se puede configurar a partir de la articulación de los elementos. Esto es muy importante. Todo asesor político te va a preguntar, bueno, ¿cómo articulas esos elementos y cómo pretendes articularlos a largo plazo? Cuando muchas identidades quieran atacarte a ti, ¿vale? Entonces hay que tener muy claro eso. Es decir, ¿qué opinas de los sindicatos y por qué? ¿Y cómo lo vinculas? ¿Y cómo lo justificas? ¿Qué opinas de, no sé, de las subvenciones? ¿Y qué opinas de la minarquía? ¿Qué opinas de la monarquía? ¿Qué opinas de ¿vale? De, no sé, de la oclocracia o de la democracia. ¿O qué opinas de los países en los que el estado del bienestar es nórdico? O, bueno, socialdemócrata y los que es continental, o aquellos que son liberales pero o mediterráneos pero tienden hacia la acción privada, bla, 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 bla. Es decir, que la creación de la identidad del relato lo es casi todo. Y eso tiene que ser pura roca, tiene que ser muy fuerte, porque si eso no es fuerte, la gente te va a percibir incoherente y vas a desaparecer, ¿vale? Por otro lado, la combinación de articulaciones permite crear identidad de relato propio, como he dicho, y eso nos lleva a la creación obligatoria del antagonismo. ¿Por qué? Porque el antagonismo te permite tener una identidad aún más férrea. Genera fronteras conceptuales en tu discurso, ¿vale? Es decir, si yo me opongo a la subvención, ya tengo un antagonista, las subvenciones, ¿no? O si yo me opongo a que existan los sindicatos, ya tengo un antagonista, la existencia de los sindicatos. Necesito dicotomizar la realidad de forma burda, ¿vale? De alguna forma. Porque en el fondo no se trata de decir estoy a favor, estoy en contra. Eso es una dicotomización maniqueísta. Se trata de decir, dentro de este contexto veo innecesario el desvío de tales millones de euros hacia esta entidad, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo una cosa que otra, ¿vale? El antagonismo es muy importante. Vamos a ver cuáles son las distorsiones de antagonismo, cómo se genera ese antagonismo y cómo se modula o se distorsiona para llevarlo a tu terreno. En primer lugar, el antagonismo requiere heterorreferencia, es decir, hablar del otro, siempre del otro. El otro es el malo, el otro es el cabrón que tiene que desaparecer, ¿vale? Es decir, poner el objetivo en que viene la ultraizquierda, o viene la ultraderecha, o el ultracentro, el ultra arriba, el ultra abajo. Viene el ultra algo, pero viene algo que nos va a joder a todos, ¿no? Viene el mal, viene la amenaza, viene el enemigo, ¿no? La heterorreferencia con la heterodevaluación, es decir, este no vale nada. Y no solo no vale nada, sino que va a hacer que no valgamos nada, ¿vale? Eso es muy importante. En el discurso, en la distorsión antagónica, la heterorreferencia y la heterodevaluación es el núcleo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mucha gente lo hace mal. Es decir, no se trata de insultar al otro, no se trata de verter odio. Hay muchos políticos profesionales en España que lo hacen muy mal con esto. Es decir, que se les nota la inquina, aunque sea una inquina no personal, simplemente profesional. Pero la heterorreferencia y la heterodevaluación debería hacerse de forma sutil. Es decir, de forma que la persona que escucha tu discurso se lo coma sin darse cuenta. Es decir, que la persona diga, he llegado a la conclusión de que el otro es el malo. Es decir, hay que hacerlo de forma que la persona no se dé cuenta de que se lo has dicho. Porque entonces quedas como el malo de la película, motivado por una cuestión de odio, ¿no? Y eso es muy importante. Hay muchos políticos de cualquier espectro, ¿vale? De izquierda, de derecha, etcétera,
que insultan al otro de una forma burda, vulgar. Y eso se ve feo. Es decir, se ve como la gran degradación de la política. Entonces, la política debe ser, sobre todo, desde mi punto de vista, honesta y elegante. Educada, honesta y elegante, ¿vale? Educada es muy importante. Yo creo que los políticos educados ganan mucho. Y sin embargo, pues ahí lo vemos, ¿no? Por otro lado, la tangencialidad hacia amenazas antagónicas. Es decir, como dije antes, hay que buscar la periferia de aquello que nos hace daño. Entonces, si nos preguntan algo que nos hace daño, hay que buscar esa periferia para, digamos, distanciarnos del daño que se pudiera producir y el desgaste que se podría producir en nuestra imagen, ¿no? En este sentido, el daño hay que dárselo al otro. Ese daño se lo tenemos que devolver al enemigo, al antagonista. Hablaré de antagonista y no de enemigo, porque no es nada personal, es algo profesional, ¿no? Entonces, siempre que alguien me pregunte, oye, ¿qué vais a hacer con las pensiones? ¿No? Pues buscaré una tangencialidad hacia amenazas antagónicas, es decir, pues a lo mejor congelo las pensiones. Pero ojo, si entra el otro, no las va a congelar, las va a recortar, ¿sabes? Es decir, hacia amenazas antagónicas siempre buscar una tangencialidad, y para eso hay que tener mucho arte, para eso hay que tener arte. Es decir, para tangencializar de forma sutil o de forma poco visible, poco, digamos, evidente, hay que tener mucho aje, mucho arte, y hay que echarle horas a distorsionar bien, ¿no? El discurso antagónico, porque lo importante es que la ciudadanía no piense que estás manipulándolos, cosa que estás haciendo, ¿vale? Como político. Y esto es lo preocupante. Todas estas herramientas las doy para que nos demos cuenta de cómo nos manipulan y no dejarnos manipular, ¿vale? Eso es lo más importante. Por último, tenemos la técnica del disco rayado, que es digo una cosa y la repito 800.000 veces para que se conviertan en una realidad. De hecho, en marketing se suele decir que si tú generas más de 100 impresiones, por ejemplo, la persona tiende a reconocer esa cosa. Por ejemplo, si veo 100 veces Coca-Cola, a la 101 ya pienso que, uy, Coca-Cola, eso es conocido, eso es consumido, la gente lo suele aceptar, por algo será, ¿no? Es decir, la técnica del disco rayado nos permite colar subliminalmente un discurso y digamos, generar una empatía irracional, ¿vale? Por tanto, la heterorreferencia con la heterodevaluación, por ejemplo, hablar del pasado, hablar del presente, hablar del futuro del enemigo, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos, si eres de derecha, pues hablamos del sociocomunismo, ¿no? Si eres de izquierdas, pues hablas del fascismo, ¿no? Del conservadurismo fascista, ¿no? Pues imagínate, pues el conservadurismo fascista no solamente no quiso en el pasado que existiera, digamos, el divorcio ni el matrimonio homosexual, sino que si llega al poder va a recortar derechos, ¿no? De la misma forma que si soy del otro bando, pues diré cosas muy parecidas a lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo repito de forma artística, es decir, si yo repito ese mismo núcleo discursivo de muchas formas, no solamente verbal, incluso a través de la acción política, etcétera, lo que haré será crear un elemento subconsciente de aceptación por parte de la ciudadanía de esa realidad. Es decir, es una realidad que subyace a lo visible, pero está ahí. Y todo el mundo sabe que está ahí. ¿Por qué está ahí? Pues a lo mejor es por la técnica del disco rayado. A lo mejor es porque un partido político se ha pegado 20 años criticando a la izquierda y por eso la izquierda es mala, ¿no? O al revés, criticando a la derecha y por eso la derecha es mala, ¿no? En ese sentido, conozco muchas personas que han demonizado o la izquierda o la derecha, cuando yo creo que, que en una democracia cada uno puede pensar como le dé la gana. Otra cosa es que no respetes la ley y no respetes la ética, los derechos de las personas. Eso es otro tema, ¿no? Pero es cierto que tendemos a distorsionar, digamos, el discurso político y tendemos, la ciudadanía también, y tendemos a ser subjetivamente
prejuiciosos, precisamente por toda esta fuerza de distorsión política que produce el marketing y que produce la acción política de aquellos que nos representan y que usan más la estética que la ética. ¿Para qué? Pues simplemente, como he dicho, para conseguir una cuota de aceptación vertical desde arriba y desde abajo que les permita la supervivencia. Por tanto, esa supervivencia de su trabajo, es decir, quiero trabajar y quiero ganar pasta y quiero llegar lejos, quiero ser alguien guay, ¿no? Pues eso es la motivación. Por eso se lee desde la teoría de la acción, de la elección racional, ¿vale? Muy bien.